Durante siglos, el paradero del objeto sagrado más enigmático del Antiguo Testamento ha desconcertado a exploradores, teólogos y arqueólogos: el Arca de la Alianza. ¿Dónde fue a parar tras desaparecer de los registros históricos? ¿Y si la respuesta no estuviera en Jerusalén, Etiopía o Egipto, sino en un lugar impensado? ¿Las montañas andinas del Perú? Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría más. Es una telaraña de pistas arqueológicas, leyendas indígenas, mapas secretos y símbolos religiosos que parecen conectar dos mundos separados por un océano y miles de años: los antiguos hebreos y los incas del Tahuantinsuyo. ¿Por qué existen túneles bajo Cusco que nunca han sido explorados del todo? ¿Qué son los quipus realmente? ¿Por qué algunos cronistas españoles describen objetos rituales que se asemejan al arca? ¿Y qué hay de la mítica ciudad de Paititi, una ciudad dorada perdida en la selva, supuestamente protegida por guardianes? Esta es la historia que la historia oficial nunca se atrevió a contar. Un relato de conexión, misterio y silencio. Prepárate para cuestionarlo todo, porque quizás el Arca de la Alianza nunca estuvo tan lejos como creemos. 1. El Arca de la Alianza, el objeto más sagrado de la antigüedad. Cuenta la Biblia que el Arca de la Alianza fue construida por orden directa de Dios, siguiendo instrucciones precisas entregadas a Moisés en el monte Sinaí. Era un cofre sagrado de madera de acacia, recubierto de oro puro, con 2 querubines enfrentados sobre su tapa. En su interior se encontraban las tablas de la ley, los 10 mandamientos, una vasija con maná y la vara de Aarón. Pero más allá de su simbolismo religioso, el arca representaba poder absoluto. Era capaz de derribar murallas, arrasar ejércitos y generar fenómenos inexplicables. Quienes se acercaban sin autorización caían muertos instantáneamente. Su presencia aseguraba la victoria del pueblo de Israel, y su desaparición marcó el inicio de una era de incertidumbre. Según los textos bíblicos y los registros históricos, el arca fue guardada en el Templo de Salomón en Jerusalén. Sin embargo, tras la invasión babilónica en el siglo VI a.C., desapareció misteriosamente del relato oficial. ¿Fue destruida, escondida o trasladada a un lugar completamente inesperado? Desde entonces, teólogos y exploradores han buscado su paradero por todos los rincones del mundo, de las profundidades del Vaticano a las iglesias de Etiopía, de cuevas en el desierto a fortalezas medievales. Y sin embargo, ¿por qué casi nadie considera que pudo haber cruzado el océano antes de Colón? La historia oficial no contempla esa posibilidad, pero las leyendas andinas, los símbolos sagrados incas y las extrañas coincidencias arqueológicas sugieren que el arca pudo haber encontrado un nuevo hogar en los Andes. 2. La desaparición del arca, una huida o un robo sagrado. Cuando los babilonios invadieron Jerusalén en el año 586 a.C., destruyeron el Templo de Salomón, el sitio más sagrado del judaísmo. Sin embargo, en los registros del saqueo no hay mención alguna del Arca de la Alianza. ¿Por qué? ¿No fue tomada por los invasores? ¿O ya no se encontraba allí? Algunos textos apócrifos y relatos rabínicos sugieren que el arca fue escondida por los sacerdotes antes de la invasión. Se mencionan cámaras secretas bajo el templo y rutas de escape utilizadas por los levitas para proteger los objetos sagrados. Pero otros teóricos sostienen una idea aún más audaz, que el arca fue evacuada mucho antes del asedio, y no simplemente escondida, sino enviada lejos, muy lejos. Algunos creen que los sacerdotes, anticipando la tragedia, formaron una misión secreta para llevarla por rutas comerciales hacia el sur de África, o incluso más allá. ¿Y si esa fuga continuó a través del Atlántico, siguiendo rutas desconocidas? Las corrientes oceánicas que conectan África con América del Sur han sido estudiadas y confirmadas por navegaciones experimentales modernas. Podría parecer fantasía, pero para muchas culturas indígenas, sus ancestros vinieron de más allá del mar, trayendo conocimientos y objetos sagrados. El arca entonces pudo haber escapado no solo de Jerusalén, sino del propio Viejo Mundo. 3. La ruta perdida. ¿Podría haber llegado el arca a América? Durante mucho tiempo,
Se creyó que América era una tierra completamente aislada hasta la llegada de Colón. Sin embargo, nuevas teorías y hallazgos arqueológicos están desafiando esa narrativa. ¿Y si contactos transoceánicos ocurrieron siglos, incluso milenios antes? Las corrientes del Atlántico Sur, especialmente la corriente de Guinea, fluyen directamente desde África Occidental hasta las costas del Brasil actual. Esto ha llevado a muchos investigadores a preguntarse si civilizaciones antiguas, como los fenicios, egipcios o hebreos, pudieron cruzar el océano usando embarcaciones simples pero resistentes. Hay petroglifos, símbolos y objetos en Sudamérica que no encajan con las culturas locales conocidas. Podrían ser rastros de navegantes del antiguo mundo. Incluso en zonas como Bolivia y Perú se han encontrado figuras con características semíticas, barbas largas y túnicas que recuerdan a sacerdotes antiguos. Si una misión sagrada escapando del caos en Jerusalén quiso esconder el arca donde jamás sería hallada, América era el escondite perfecto, no solo por su aislamiento, sino porque en muchas profecías antiguas el fin del mundo estaba en los confines occidentales de la tierra conocida. El arca pudo haber sido llevada por guardianes que entendieron su poder y su riesgo, y decidieron ocultarla donde la historia no llegaría por siglos. 4. Los indicios en los Andes, símbolos bíblicos en tierras incas. Al llegar a los Andes, los conquistadores españoles no solo encontraron un imperio vasto y complejo, también hallaron creencias, rituales y estructuras que les parecieron extrañamente familiares. En los templos incas, especialmente en el Coricancha de Cusco, observaron figuras doradas, cámaras selladas y espacios reservados para objetos que nunca llegaron a ver. Muchos cronistas mencionan que los sacerdotes incas guardaban un objeto sagrado que nunca mostraban a nadie, ni siquiera a los nobles españoles. Un objeto escondido en lo más profundo del templo, protegido por guardianes y rituales secretos. ¿Podría haber sido el arca? Además, en los tejidos, cerámicas y tallados de piedra se encuentran símbolos que recuerdan a los de la cultura hebrea antigua. Estrellas de 6 puntas, formas geométricas específicas y estructuras parecidas al tabernáculo. Incluso la tradición oral de algunos pueblos andinos menciona la llegada de sabios del este, portadores de un objeto de luz que cambió su civilización. Un objeto que no podía ser tocado por cualquiera y que solo podía estar en lugares sagrados. ¿Estamos frente a un sincretismo cultural profundo o a una señal de contacto real entre los pueblos hebreos y los incas? Las coincidencias son demasiadas para ignorarlas. 5. La ciudad de Cusco. ¿Una Jerusalén americana? Cusco, la capital del Tahuantinsuyo, no era una simple ciudad. Fue construida como el ombligo del mundo, el centro espiritual y político del imperio incaico. Pero lo más intrigante es que su trazado, su arquitectura y sus estructuras principales parecen responder a un orden simbólico muy similar al de Jerusalén antigua. En el corazón de Cusco estaba el Coricancha, el templo más sagrado, donde los muros estaban cubiertos de oro. Allí se realizaban los rituales más importantes y se custodiaban objetos considerados divinos. Según algunas crónicas, en este lugar existía una cámara secreta a la que solo podían entrar los sumos sacerdotes. ¿Te resulta familiar? En Jerusalén, el templo de Salomón tenía el Sancta Sanctorum, el espacio más sagrado donde se guardaba el Arca de la Alianza. Solo el sumo sacerdote podía ingresar una vez al año. Los paralelismos no terminan ahí. La disposición de los caminos ceremoniales en Cusco, las funciones del sacerdocio inca y la centralidad del templo hacen que muchos estudiosos se pregunten si hubo una inspiración remota, o tal vez no fue inspiración, sino continuidad. Si el arca realmente llegó a América, Cusco habría sido el lugar ideal para recrear su custodia. Un nuevo Jerusalén en los Andes. 6. Quipus y códigos. ¿Una escritura secreta vinculada al hebreo antiguo? Los quipus han sido durante siglos un enigma sin resolver. Estas cuerdas anudadas utilizadas por los incas eran mucho más que herramientas contables. Investigaciones recientes han revelado que algunos quipus podrían contener información narrativa, simbólica y hasta litúrgica. Curiosamente,
Ciertos patrones en los nudos, la secuencia de colores y la disposición de los hilos presentan similitudes con sistemas de codificación antiguos, incluidos los sistemas numéricos y fonéticos usados en el hebreo. Algunos lingüistas han comparado las repeticiones en los quipus con la estructura de los textos bíblicos, como el uso de números significativos 7, 12, 40 y patrones simétricos. Además, hay una particularidad desconcertante. Algunos quipus no siguen la lógica contable esperada y han sido encontrados en tumbas de élite, en templos y en contextos ceremoniales, lo que sugiere que contenían mensajes sagrados, mensajes que solo los iniciados podían interpretar. Si una comunidad proveniente del Medio Oriente llegó a América y quiso preservar sus enseñanzas sin dejar registros escritos que pudieran delatarlos, los quipus habrían sido un medio ideal, resistentes, portátiles, indescifrables para los invasores. ¿Y si entre los miles de quipus que aún no hemos podido leer se encuentra la ubicación del arca? ¿Y si estos nudos son los guardianes silenciosos del mayor secreto de la antigüedad? 7. El mito de los hijos del sol. Visitantes de tierras lejanas. Una de las leyendas más extendidas en la tradición andina es la de los hijos del sol. Según el mito, los fundadores del imperio inca no nacieron en los Andes, sino que llegaron de un lugar lejano, enviados por el dios Inti para civilizar y unificar a los pueblos. Manco Cápac y Mama Ocllo emergen del lago Titicaca, pero en algunas versiones menos conocidas de la leyenda, especialmente en narraciones indígenas previas a la colonización, se habla de una travesía por mar, de una llegada desde el este, desde más allá del horizonte. Estos visitantes traían consigo leyes, conocimiento, rituales sagrados y un objeto poderoso, un objeto que no podía ser mirado directamente. Esta figura del mensajero del sol recuerda poderosamente a los sacerdotes levitas del antiguo Israel, hombres encargados de transportar y proteger un objeto sagrado, cubriéndolo con mantos y siguiendo rituales estrictos. ¿Y si la leyenda de los hijos del sol no fuera completamente mítica? ¿Y si fuera el recuerdo distorsionado de un contacto real, de una llegada ancestral marcada por la presencia del arca? La memoria de los pueblos tiende a codificarse en mitos, y en el corazón de este mito podría estar la clave: la llegada de sabios portadores de luz y orden desde tierras remotas. ¿Fueron los hijos del sol los últimos guardianes del Arca de la Alianza? 8. Paititi, la última morada del arca. La leyenda de Paititi ha fascinado a exploradores, arqueólogos y místicos durante siglos. Se dice que es una ciudad perdida, escondida en lo profundo de la selva amazónica, cargada de oro y protegida por una civilización secreta. Los incas, según ciertos cronistas, huyeron hacia el oriente tras la conquista española, llevando consigo sus tesoros más preciados. No solo el oro material, sino también sus objetos sagrados y reliquias de poder. En diversas versiones de esta leyenda, se habla de un objeto central, reverenciado, oculto en un templo circular de piedra, al que solo unos pocos elegidos podían acercarse. Algunos creen que este objeto podría ser el arca. Si fue traída desde Jerusalén, protegida por generaciones de sabios y sacerdotes, entonces su destino final habría sido un lugar inaccesible, rodeado de selva impenetrable y custodiado por los descendientes de sus guardianes originales. Expediciones recientes han hallado en zonas remotas del Perú y Bolivia estructuras megalíticas, plataformas ceremoniales y petroglifos que no coinciden con ninguna cultura conocida. Se trataría de los restos de Paititi. Si el arca llegó a América y si realmente fue escondida por los incas tras la invasión española, entonces Paititi no es solo una ciudad dorada, es la última arca de los secretos perdidos. 9. Túneles subterráneos en el Tahuantinsuyo. La red oculta. Bajo las piedras de Cusco, bajo templos, iglesias y plazas, se extiende una red de túneles que ha alimentado rumores durante siglos. Algunos aseguran que conectan toda la ciudad. Otros creen que se extienden cientos de kilómetros hasta la selva. Los túneles fueron descritos por cronistas coloniales como caminos oscuros, estrechos, imposibles de explorar. Muchos soldados españoles desaparecieron tras ingresar en ellos, y la entrada a varios fue sellada por órdenes virreinales. ¿Por qué tanto temor?
Los incas construyeron estos pasajes con una precisión asombrosa y los usaban para transportar objetos valiosos sin ser vistos, pero también para proteger conocimientos sagrados y quizás algo mucho más poderoso. Hay quienes afirman que en los niveles más profundos de estos túneles se encuentra una cámara sagrada, una especie de cripta de piedra, donde se ocultó el objeto más importante del imperio. ¿Pudo haber sido el Arca de la Alianza? Si fue traída desde el otro lado del mundo, no habría sido necesario esconderla en un lugar absolutamente inaccesible. Los túneles del Tahuantinsuyo podrían no ser simples estructuras defensivas. Podrían ser los corredores de un secreto milenario, un secreto que sigue oculto, bajo nuestros pies. 10. Los cronistas españoles y su confusión con el arca. Durante la conquista del Perú, varios cronistas describieron objetos sagrados incas que no pudieron comprender del todo. Algunos mencionan arcas de oro, cofres sellados, relicarios ocultos en los templos. Fray Martín de Murúa, Pedro Cieza de León y Garcilaso de la Vega documentaron la existencia de arcaicas cajas sagradas, muchas de ellas protegidas por sacerdotes que no permitían su apertura. ¿Y si estos relatos no eran meras confusiones culturales? ¿Y si los españoles vieron con sus propios ojos el arca, sin saber lo que era? El concepto de un objeto sagrado, transportado por levitas, escondido en templos y reverenciado con tanto temor, les habría parecido herejía o idolatría. Lo destruyeron todo sin comprender que quizás estaban frente a un legado milenario. Incluso hay relatos de objetos que emitían luz, que no podían ser tocados sin rituales previos. ¿Acaso coincidencias con el arca bíblica? Los cronistas pudieron haber registrado sin saberlo la última aparición del objeto más sagrado de la humanidad, y nosotros, siglos después, apenas estamos empezando a unir las piezas. Lo que fue descrito como superstición incaica pudo haber sido en realidad el último eco del Antiguo Testamento en los Andes. 11. La figura de Pachacámac, una representación del dios bíblico. Pachacámac fue una de las deidades más veneradas en la costa central del antiguo Perú. Su nombre significa el que anima el mundo, y era considerado un ser invisible, todopoderoso, creador del universo. A diferencia de otras divinidades andinas, no tenía forma humana ni estatua, solo un templo y un temor reverente. Curiosamente, los pueblos que adoraban a Pachacámac no representaban su imagen. No se le ofrecían sacrificios humanos, sino oraciones, cantos y rituales purificadores. ¿Te suena familiar? En el Antiguo Testamento, Yahvé, el Dios de Israel, también era invisible, innombrable, sin ídolos ni representaciones físicas. Solo podía ser adorado en su santuario y con rituales muy específicos. Los paralelismos son asombrosos. Ambas divinidades eran asociadas al orden cósmico, al poder absoluto y al respeto más profundo. Los templos de Pachacámac estaban orientados astronómicamente, como lo estaba el tabernáculo hebreo. Y si una comunidad hebrea se asentó en América, ¿no habría transmitido sus conceptos religiosos a los pueblos originarios? ¿No habría influido en la creación de un Dios invisible que se adoraba en silencio? ¿Es Pachacámac un eco distorsionado de Yahvé? ¿Una fusión entre el creador de los hebreos y el panteón andino? Tal vez el Arca de la Alianza no solo viajó al Nuevo Mundo, tal vez también lo hizo su Dios. 12. La tabla de los 10 mandamientos en América del Sur. En el año 1923, en una remota región de Brasil, un grupo de exploradores halló una losa de piedra con inscripciones desconocidas. Más tarde, investigadores israelíes identificarían estos símbolos como paleohebreo, una forma antigua de escritura hebrea. Lo más sorprendente fue el contenido, una versión primitiva de los 10 mandamientos, grabados en piedra en Sudamérica. Este hallazgo fue rápidamente desestimado por la comunidad académica oficial, catalogado como fraude o coincidencia, pero otros investigadores, incluyendo lingüistas independientes, defendieron su autenticidad. ¿Podría haber sido traída por los mismos guardianes que ocultaron el arca? ¿Una copia de las tablas sagradas resguardada junto a ella? No es el único caso. En Bolivia se han encontrado símbolos similares en cuevas del altiplano.
En Colombia, un petróglifo representa un cofre sostenido por dos figuras humanas, cubierto por rayos. La posibilidad de que migrantes del Antiguo Oriente hayan llegado a América con sus textos sagrados reescribe por completo la historia oficial. ¿Estamos ante evidencias físicas de una conexión milenaria? ¿Por qué estos hallazgos son ignorados, silenciados o desacreditados con tanta rapidez? Tal vez porque aceptar que los mandamientos estuvieron alguna vez en América del Sur implicaría aceptar también la presencia del arca. 13. Similitudes entre el tabernáculo hebreo y los templos incas. El tabernáculo, descrito minuciosamente en el Éxodo, era una estructura sagrada portátil donde residía el arca. Su diseño incluía un patio exterior, un área de sacrificios y un sancta sanctorum, la zona más interna y sagrada. Los templos incas, especialmente el Coricancha y otros recintos en el Valle Sagrado, seguían un patrón sorprendentemente similar. Tenían entradas restringidas, cámaras internas, espacios donde solo los sacerdotes podían ingresar y altares dorados orientados al sol. Ambas culturas creían que el templo no era solo un edificio, sino un lugar donde el cielo y la tierra se encontraban, un punto de contacto con lo divino. Los objetos sagrados eran guardados en cámaras cerradas al público. Los rituales eran altamente simbólicos, y el ingreso a ciertas zonas estaba regulado por leyes espirituales. En el tabernáculo, solo el sumo sacerdote entraba al sancta sanctorum. En los templos incas, solo los Willac Umu podían acercarse al recinto interior. Coincidencias culturales o herencia compartida. Si el arca fue trasladada a América, no solo se ocultó físicamente, también pudo haber modelado nuevas formas de adoración, nuevos templos, nuevas liturgias. Los planos sagrados del antiguo Israel podrían estar inscritos en la piedra andina. 14. La represión colonial. ¿Por qué se destruyó tanto conocimiento? Durante la colonización del Perú, los conquistadores no solo tomaron oro y territorios, también destruyeron sistemáticamente el conocimiento ancestral. Textos, templos, ídolos y códices fueron quemados, profanados, reducidos a polvo. ¿Por qué tanto esfuerzo en borrar las huellas de una cultura? La explicación oficial habla de evangelización y lucha contra la idolatría, pero algunos creen que los españoles encontraron algo que los aterrorizó. Los primeros misioneros reportaron rituales que les recordaban vagamente las prácticas del Antiguo Testamento. Cantos en lenguas extrañas, arcas de madera cubiertas, sacrificios animales purificadores. Algunos cronistas, como el padre Cristóbal de Molina, mencionaron que los incas guardaban libros sin letras, posiblemente quipus sagrados que contenían secretos religiosos. ¿Y si esos secretos incluían el paradero del arca? ¿Y si la élite espiritual del Tahuantinsuyo era heredera de un conocimiento traído desde Oriente Medio? Destruir los registros habría sido la forma más rápida de borrar el rastro, y la historia sería reescrita por los vencedores, como siempre. Tal vez el verdadero objetivo de la represión colonial no fue solo erradicar la cultura incaica, sino ocultar una conexión demasiado peligrosa con el viejo mundo. 15. Rituales andinos que evocan prácticas israelitas antiguas. Los rituales andinos, especialmente los más antiguos registrados por los españoles, muestran similitudes sorprendentes con las prácticas religiosas del antiguo Israel. Por ejemplo, el sacrificio de llamas en el Inti Raymi era realizado en un altar de piedra por sacerdotes vestidos de blanco, en presencia del sol. En la tradición hebrea, el sacrificio de cordero se hacía en un altar, por levitas vestidos ritualmente, en presencia de Yahvé. Ambas culturas realizaban purificaciones con agua, ayunos colectivos y confesiones públicas. Los incas también celebraban rituales anuales de renovación, donde toda la comunidad pedía perdón por sus faltas. En ciertas festividades andinas se llevaba un objeto cubierto por telas, acompañado de cánticos y tambores. El paralelismo con la procesión del arca es inquietante. Incluso el calendario agrícola y ritual inca coincidía en varios puntos con el calendario hebreo. ¿Casualidad? Si el arca fue traída a América, los rituales que la rodeaban también habrían sido preservados, adaptados, camuflados, pero no olvidados. La liturgia andina podría ser una evolución del culto israelita,
reconfigurado en la cosmovisión del mundo andino. Y si es así, entonces, cada ceremonia inca era, en parte, una oración antigua hacia un dios que cruzó el mar. 16. La migración hebrea precolombina. ¿Mito o realidad? La historia oficial nos dice que ningún pueblo del Viejo Mundo llegó a América antes de Colón, salvo los vikingos. Sin embargo, cada vez más evidencias sugieren que grupos aislados pudieron haber cruzado el Atlántico siglos antes del siglo XV. Entre ellos, se ha teorizado sobre una migración hebrea. Algunas fuentes apócrifas mencionan que tras la destrucción del templo, ciertos sacerdotes huyeron en secreto, llevando objetos sagrados y conocimientos ocultos. Y si no se refugiaron en Egipto ni Etiopía, sino que navegaron hacia tierras desconocidas. Las corrientes atlánticas permiten un trayecto desde África Occidental hasta Brasil, y hay relatos indígenas sobre extranjeros de piel clara que llegaron en embarcaciones extrañas, siglos antes de los europeos. Además, en zonas como Paraguay y el sur de Perú se han encontrado palabras en dialectos locales que recuerdan al hebreo antiguo, coincidencias lingüísticas que intrigan a los lingüistas. Si un grupo de israelitas llegó a América, debieron integrarse en silencio, transmitiendo oralmente su saber y camuflando su fe. Pero quizás conservaron una misión: proteger el objeto más sagrado. ¿Y si el Arca de la Alianza no desapareció en el desierto, sino que encontró refugio en los bosques de América del Sur? Tal vez los antiguos migrantes hebreos no vinieron a conquistar, sino a esconder lo que nunca debía ser hallado. 17. La conexión egipcia. Un puente entre el antiguo Egipto y los incas. Egipto e Incalandia, dos civilizaciones separadas por un océano, pero unidas por símbolos, arquitectura y rituales similares. Las pirámides escalonadas, la veneración al sol, la momificación, el uso del oro como elemento divino. Pero hay algo más inquietante. En ambos casos, las élites religiosas poseían conocimientos astronómicos avanzados, estructuras perfectamente alineadas con eventos celestes y una obsesión por la vida después de la muerte. Sabemos que el pueblo hebreo vivió siglos en Egipto antes del Éxodo. ¿Y si parte de ese conocimiento egipcio, mezclado con el culto hebreo, fue transportado a América? Algunos investigadores han notado que los diseños de ciertos templos en los Andes, como los de Chavín de Huántar y Tiwanaku, poseen proporciones similares a los templos egipcios. ¿Influencia casual o herencia compartida? Además, la figura del sacerdote sabio, el guardián del conocimiento secreto, aparece tanto en Egipto como en los Andes. Y si el arca fue protegida por sacerdotes con raíces en ambas tradiciones, su huella habría quedado plasmada en la cultura que la acogió. Estamos viendo restos de una migración que llevó el legado de Egipto y de Israel a las alturas de los Andes. Quizás el arca no llegó sola. Quizás viajó acompañada de saberes antiguos que moldearon una nueva civilización. 18. Las momias doradas y la adoración al arca de los Andes. En varias tumbas reales del Tahuantinsuyo se han encontrado momias recubiertas de láminas de oro. Eran tratadas como dioses vivientes, sacadas en procesiones, consultadas para decisiones políticas y religiosas. Pero hay algo más perturbador. Algunos cronistas mencionan que junto a ciertas momias se colocaban cofres o cajas de madera selladas a las que se rendía culto sin tocarlas. ¿Podrían haber sido representaciones del arca? ¿O el mismo arca camuflada como objeto funerario? El oro en la cosmovisión incaica era considerado el sudor del sol, el material más puro. El hecho de envolver a los muertos en oro no solo era símbolo de poder, sino de trascendencia. En el Antiguo Testamento, el arca también estaba hecha de madera recubierta de oro puro, un símbolo de santidad. Y si un objeto similar fue hallado por los incas o traído por visitantes ancestrales, no es descabellado pensar que adoptaran su adoración, integrándola a sus propios rituales. ¿Estaban las momias doradas custodiando el arca? ¿O eran ellas mismas parte de un ritual que mantenía su energía activa? Tal vez el culto a la muerte dorada no era un simple rito funerario, sino la manifestación de un poder milenario. 19. Sacrificios rituales. Un paralelo entre el Templo de Salomón y el Coricancha. El Templo de Salomón era el centro espiritual del mundo hebreo.
Allí se realizaban sacrificios rituales para purificar al pueblo, renovar la alianza con Dios y expiar los pecados. En el Coricancha, el templo más sagrado del mundo incaico, también se realizaban sacrificios. Aunque en menor escala que en otros puntos del imperio, allí se ofrecían llamas, alimentos y esencias al sol. Lo intrigante es la semejanza en la estructura del culto. Ambos templos tenían un patio, una zona central y un recinto sagrado reservado. En ambos, el sacrificio era llevado por sacerdotes iniciados en fechas marcadas por el calendario astronómico. Incluso los cánticos y la quema de incienso eran parte de ambos rituales. ¿Podría esto ser una coincidencia universal? Tal vez, pero también podría indicar una raíz compartida. Si el Arca de la Alianza fue traída a los Andes, el ritual que la rodeaba también habría sido preservado, adaptado al nuevo contexto, pero con los mismos principios espirituales: la sangre del cordero, la sangre de la llama, el fuego, el incienso, la palabra sagrada. Tal vez el Coricancha no fue solo un templo solar, sino la reencarnación de un santuario más antiguo, uno traído desde el desierto, a través del mar. 20. Arte sacro inca. Representaciones de un arca escondida. Las representaciones artísticas incaicas son altamente simbólicas. Aunque muchas piezas fueron destruidas por los conquistadores, algunas sobreviven en templos, cerámicas y textiles. Lo que llama la atención es la presencia recurrente de cofres, cajas y estructuras cuadradas decoradas con rayos, plumas o símbolos solares. ¿Podrían ser simples elementos decorativos? ¿O hay un mensaje oculto? Algunos investigadores sostienen que estas figuras representan un objeto central en la religión inca, un objeto que nunca se ha encontrado físicamente, pero que aparece una y otra vez en el arte, un objeto que nadie podía tocar, que emitía luz, que era guardado en los lugares más sagrados. ¿Y si estas representaciones no fueran simbólicas, sino reales? ¿Y si los artistas incas estaban retratando el Arca de la Alianza, adaptada a su cosmovisión? Incluso en algunos mantos ceremoniales aparecen formas que recuerdan a los querubines alados que cubrían el arca bíblica. ¿Coincidencia? ¿Inspiración? ¿Herencia secreta? El arte es el lenguaje de lo indecible. Y tal vez a través de estos patrones, los antiguos dejaron pistas sobre el mayor secreto jamás guardado en América. El arca, custodiada por la estética, oculta en los trazos del color y la piedra. 21. El Inca Garcilaso y sus referencias encriptadas. Garcilaso de la Vega, el Inca mestizo, fue uno de los primeros cronistas en ofrecer una visión desde dentro del mundo andino. Su doble herencia, incaica y española, le permitió conocer detalles ocultos para otros escritores coloniales. En sus obras, especialmente en los comentarios reales, menciona frecuentemente objetos sagrados, rituales secretos y templos que guardaban cosas que no debían describirse. Una de sus frases más enigmáticas se refiere a un arca dorada guardada en el interior del Coricancha, la cual ningún español llegó a ver jamás. ¿Estaba hablando metafóricamente? ¿O sabía algo que no podía revelar abiertamente? Garcilaso, conocedor del peligro de ser acusado de idolatría o herejía, pudo haber camuflado pistas entre sus líneas. Sabía que ciertos conocimientos no podían sobrevivir abiertamente a la Inquisición y al dogma colonial. Algunos estudiosos creen que utilizó un lenguaje encriptado, cargado de dobles sentidos y referencias bíblicas disimuladas, como cuando describe a los sacerdotes incas como levitas del sol o habla de mandamientos sagrados transmitidos oralmente. ¿Fue Garcilaso un testigo indirecto de la presencia del arca en el Perú? ¿O al menos de una tradición que la recordaba? Sus textos podrían ser mucho más que historia. Podrían ser un mapa cifrado hacia un secreto aún oculto entre las montañas andinas. 22. Cartografía prohibida. Mapas antiguos que apuntan al Amazonas. A lo largo de los siglos, han aparecido mapas antiguos que muestran territorios de América del Sur con un nivel de detalle que no encaja con el conocimiento geográfico de la época. Algunos incluso incluyen ciudades inexistentes, templos ocultos y caminos que cruzan la selva amazónica. Uno de los más enigmáticos es el mapa de Juan de la Cosa,
datado en 1500, que representa partes del continente antes de su supuesta exploración. Otro es el mapa de los reyes, hallado en el siglo XVIII, que menciona una ciudad de los sabios en medio del Amazonas. Pero lo más inquietante no es lo que muestran, sino lo que ocultan. Algunos mapas fueron modificados, tachados o directamente confiscados por órdenes eclesiásticas o virreinales, que temían que el mundo descubriera. Se dice que ciertos mapas incluían símbolos no cristianos, nombres hebreos antiguos y referencias a un objeto sagrado guardado por sacerdotes del sol. ¿Eran estos mapas indicaciones del paradero del arca? ¿O rutas trazadas por los descendientes de quienes la custodiaban? Tal vez, entre pergaminos olvidados y cartas de navegación ignoradas por la historia oficial, se encuentren las coordenadas de una verdad que siempre ha estado ante nuestros ojos. Una verdad que los mapas intentaron advertir. 23. El rol de los chamanes como guardianes del conocimiento. En las culturas andinas, el chamán o paco no era solo un curandero. Era un intermediario entre el mundo visible y el invisible. Un sabio que guardaba conocimientos ancestrales, algunos tan antiguos que se transmitían solo de boca en boca. Algunos de estos chamanes hablaban de objetos de poder ocultos, de lugares sagrados que debían protegerse incluso con la vida. En rituales nocturnos se referían a una luz sellada, a una caja del trueno o a un corazón del sol que debía mantenerse lejos de los ojos de los profanos. ¿Podrían estas descripciones hacer referencia al arca? Si el objeto llegó a América, tuvo que ser custodiado por una casta de iniciados, personas capaces de manejar su energía espiritual. Los pacos realizaban rituales similares a los descritos en la Biblia: purificaciones con agua, ayunos, cánticos prolongados, uso de incienso, y como los levitas, eran escogidos desde jóvenes y educados en secreto. En algunas comunidades altoandinas aún se habla en susurros de un objeto sellado que duerme bajo las montañas. Solo los chamanes saben dónde está y cuándo hablar de él. ¿Son ellos los últimos guardianes de una herencia que vino desde Jerusalén? Tal vez el arca no está perdida, solo está escondida, bajo la mirada de quienes aún recuerdan. 24. El oro inca y el simbolismo bíblico. El oro fue para los incas mucho más que riqueza. Era un elemento sagrado, la esencia del dios Sol, reservado para templos, altares y ofrendas. Su uso estaba restringido a contextos espirituales y políticos de alta importancia. Lo interesante es que en el Antiguo Testamento, el oro también tenía un rol profundamente simbólico. El Arca de la Alianza estaba recubierta de oro puro, y todos los objetos del tabernáculo, candelabros, mesas, altares, debían ser de oro. Ambas culturas asociaban este metal con la divinidad, la pureza, lo incorruptible. En ambos mundos, el oro no debía ser tocado por cualquiera, ni usado con fines personales. Incluso el método de trabajo del oro presenta similitudes. Los artesanos incas, como los hebreos, eran considerados elegidos, con habilidades sagradas. En ambos casos, se decía que el conocimiento del oro venía de los dioses. ¿Y si esta coincidencia no es casualidad? ¿Y si el uso del oro como símbolo divino fue transmitido por aquellos que custodiaban el arca? Tal vez el oro inca no solo brillaba para el sol, sino que reflejaba la memoria de un objeto dorado, traído desde el otro lado del mundo y escondido entre las piedras del Tahuantinsuyo. 25. Los misteriosos objetos hallados en cuevas selladas. En distintas regiones del Perú, Bolivia y Ecuador, exploradores y lugareños han reportado el hallazgo de cuevas selladas con piedras perfectamente encajadas, algunas de las cuales contenían objetos inexplicables. Cofres de madera endurecida, láminas doradas con inscripciones no identificadas, figuras aladas. Algunos de estos hallazgos fueron confiscados por autoridades. Otros simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Uno de los casos más famosos es el de la Cueva de los Tallos, en Ecuador, donde se encontraron supuestos objetos de origen no local, incluyendo un arca de metal protegida por estatuas. Los relatos coinciden en algo. Quien abre estas cuevas sin permiso espiritual sufre consecuencias: accidentes, desapariciones,
maldiciones. Esto recuerda al relato bíblico. Aquellos que tocaban el arca sin preparación caían muertos. Es posible que estas cuevas hayan sido creadas por los guardianes del arca para esconderla en múltiples sitios, o que sus imitaciones fueran distribuidas como distracción. La presencia de objetos rituales, cofres sellados y figuras simbólicas nos habla de una red de ocultamiento deliberado. Tal vez el arca no está en un solo lugar, sino protegida por múltiples capas de misterio, bajo la piedra, el oro y el miedo. 26. Relatos indígenas de luces celestiales y objetos sagrados. En la tradición oral de muchos pueblos indígenas andinos y amazónicos, existen relatos de luces en el cielo, truenos sin tormenta y objetos resplandecientes que descendieron de los cerros. A menudo, estos eventos están vinculados a la aparición de sabios o dioses portadores de leyes y conocimiento. Algunos ancianos quechuas hablan de el corazón del cielo, un objeto luminoso guardado en una caja de piedra. Otros mencionan una luz silenciosa que solo los chamanes pueden ver en ciertas fechas. Estos relatos, lejos de ser simples mitos, comparten elementos inquietantemente parecidos a las descripciones del Arca de la Alianza. Recordemos que el arca emitía luz, provocaba rayos y se asociaba con la voz divina. Además, se habla de objetos cubiertos, protegidos por mantas y transportados con reverencia, que no podían ser vistos por cualquiera. Algunos incluso mencionan que ciertos lugares donde estos objetos fueron vistos están ahora muertos, estériles, como si una energía intensa los hubiera marcado. ¿Podrían estos relatos ser memorias deformadas de una antigua presencia del arca o de artefactos similares transportados por sus guardianes? Tal vez las leyendas de luces en el cielo no son solo cuentos de fogata, sino recuerdos codificados de una presencia sagrada que aún brilla en la memoria de los pueblos originarios. 27. El rol de los jesuitas, guardianes o saqueadores. Cuando los conquistadores establecieron control sobre América, los jesuitas fueron enviados a las regiones más remotas. Su misión oficial era evangelizar, pero muchos de ellos eran también estudiosos, cartógrafos y lingüistas. Durante siglos, los jesuitas recopilaron información sobre costumbres, lenguas y saberes indígenas, pero también buscaron, y en ocasiones encontraron, objetos sagrados escondidos por los pueblos originarios. Hay registros de sacerdotes jesuitas que escribieron sobre arcaicas cajas sagradas y templos secretos donde se veneraba un objeto luminoso. Estos informes, enviados al Vaticano, nunca fueron publicados oficialmente. Algunos investigadores creen que los jesuitas pudieron haber descubierto rastros del arca, o incluso el objeto mismo, y que en lugar de divulgarlo, decidieron ocultarlo para protegerlo, o para evitar que cayera en manos del poder secular. También existen teorías más oscuras, que los jesuitas extrajeron el arca o fragmentos de ella y los enviaron a Europa, o los guardaron en criptas secretas bajo iglesias coloniales. ¿Fueron guardianes del secreto o sus destructores? La orden jesuita fue expulsada de América en el siglo XVIII, dejando atrás cientos de documentos, templos y túneles sellados. ¿Qué ocultaban? Quizás los jesuitas sabían que en las montañas y selvas del Perú había más que mitología indígena. Había una reliquia antigua, demasiado poderosa para ser revelada. 28. Templos destruidos que ocultaban secretos milenarios. Durante la conquista y la colonización, muchos templos andinos fueron destruidos, pero no al azar. Algunos fueron desmantelados piedra por piedra, como si los españoles buscaran algo dentro de ellos. Muchos de estos templos fueron luego reemplazados por iglesias como el Coricancha, sobre el cual se construyó el convento de Santo Domingo. ¿Por qué precisamente allí? Los cronistas mencionan que los incas intentaron esconder objetos sagrados en los muros y cimientos de sus templos antes de la llegada de los españoles. Algunos hablaron de túneles, criptas y cámaras selladas. En varias iglesias coloniales se han encontrado pasajes secretos, puertas tapiadas y cámaras subterráneas que no figuran en los planos oficiales. ¿Estaban buscando el arca? ¿O habían recibido pistas sobre su ubicación? La destrucción no solo fue religiosa, fue estratégica.
como si supieran que entre esas piedras se escondía algo más, algo demasiado valioso para ser permitido en manos indígenas. Tal vez el objetivo no era erradicar una fe pagana, sino borrar toda pista de una conexión con el viejo mundo. Tal vez los templos incaicos eran custodios de un secreto que sobrevivió a través de las ruinas, esperando a ser redescubierto. 29. Conexiones lingüísticas entre quechua y lenguas semíticas. Aunque pueda parecer sorprendente, algunos lingüistas han señalado similitudes fonéticas y estructurales entre el quechua y ciertas lenguas semíticas antiguas, incluyendo el hebreo. No se trata solo de palabras sueltas, sino de patrones gramaticales, uso de prefijos, sufijos y hasta construcciones sintácticas que evocan el lenguaje bíblico. En ambas lenguas, por ejemplo, los verbos se construyen con raíces consonánticas, y muchas palabras clave relacionadas con la divinidad, la tierra y la autoridad presentan raíces similares. Podría tratarse de coincidencias, tal vez, pero si existió una migración hebrea antigua hacia América, es lógico que el idioma haya dejado huellas, especialmente en el lenguaje ritual y religioso. Algunos investigadores han propuesto incluso que ciertas oraciones quechuas arcaicas son traducciones distorsionadas de salmos o fragmentos de textos sagrados. Y si eso es cierto, ¿podría un quipu contener una oración hebrea? ¿Podrían los nombres de ciertos cerros o templos tener origen semítico? El lenguaje es una de las formas más resistentes del recuerdo, y quizás a través del quechua, los descendientes de los guardianes del arca preservaron una parte de su antigua fe, una fe que cruzó océanos para encontrar refugio entre las montañas del sol. 30. El rol de las vírgenes del sol, custodias del arca. Las vírgenes del sol, o aquias, eran jóvenes seleccionadas desde niñas para vivir en los templos sagrados del imperio incaico. Su vida estaba dedicada al culto, la pureza y la preservación de los rituales más antiguos. Vivían en recintos cerrados, bajo la vigilancia de sacerdotes, y tenían acceso a conocimientos reservados. Algunas de ellas eran entrenadas como sabias, sanadoras y guardianas de secretos. Se decía que ciertas aquias eran responsables de cuidar el corazón del templo, un objeto que no podía ser visto por los profanos, un objeto que se cubría con mantos y era adorado en silencio. ¿Podría haber sido el arca? La tradición hebrea también contaba con mujeres dedicadas al templo, profetisas, guardianas del santuario como Miriam, hermana de Moisés. Si el arca llegó a América y fue integrada a la cosmovisión incaica, es posible que las aquias fueran escogidas para su custodia, por su pureza, su conocimiento ritual, su aislamiento del mundo exterior. Y si los cánticos, las ofrendas y los misterios que rodeaban a las vírgenes del sol no eran solo tradición incaica, sino el eco de una práctica mucho más antigua, tal vez las aquias no solo servían al sol, sino a un relicario venido de muy lejos. 31. El mensaje secreto del Inti Raymi. El Inti Raymi, la gran festividad del sol, era la ceremonia más importante del calendario incaico. Celebrada durante el solsticio de invierno, marcaba la renovación del ciclo cósmico y la conexión directa entre el Inca, el pueblo y el dios solar. Sin embargo, más allá del folclore, hay elementos del Inti Raymi que parecen contener mensajes cifrados. Durante la ceremonia, se realizaban procesiones con objetos cubiertos, se entonaban cánticos que solo los sacerdotes conocían y se realizaban sacrificios rituales en espacios cerrados. ¿Podría el Inti Raymi haber sido más que una celebración solar? Algunos investigadores creen que esta ceremonia servía también para rendir homenaje a un objeto escondido, un relicario sagrado que solo los más altos iniciados sabían que existía. Durante siglos, ciertos linajes familiares repitieron los mismos pasos rituales sin entender del todo su origen, como si custodiaran un secreto más antiguo que el imperio mismo. En algunas versiones orales antiguas, se habla de la luz que se esconde tras el sol, o del regreso del corazón sagrado, referencias veladas al arca. Quizás el Inti Raymi no solo celebraba el ciclo del sol, sino también el pacto con un poder ancestral que vino desde muy lejos y que aún sigue oculto. 32. El legado en silencio, lo que sobrevive en las tradiciones actuales.
A pesar de siglos de colonización, represión y olvido, muchas costumbres andinas han sobrevivido, algunas en forma de rituales, otras como leyendas transmitidas en susurros, otras como símbolos escondidos en la arquitectura popular. Lo que pocos notan es que dentro de esas tradiciones pervive un legado más antiguo de lo que se reconoce oficialmente. Cantos que mencionan la luz que duerme, danzas que giran en torno a un centro invisible, tejidos que repiten figuras geométricas cargadas de significado. Muchos de estos elementos no tienen una explicación clara dentro del marco incaico, pero sí podrían tenerla si asumimos que son fragmentos de una herencia hebrea ancestral, integrada en la cosmovisión andina. ¿Y si ciertas familias campesinas aún saben, aunque no puedan decirlo, que están custodiando algo más que un mito? Hay rituales en las alturas donde los ancianos pronuncian palabras que no pertenecen al quechua ni al español. Frases que podrían ser ecos de oraciones antiguas preservadas a través del tiempo. El silencio puede ser un lenguaje, y en ese silencio tal vez aún vive la memoria del arca. Un legado que no está escrito en libros, sino en la piel de las montañas, en los nudos del quipu, en las manos de los tejedores, esperando a ser comprendido. 33. Sigue el arca escondida en Sudamérica. Una última revelación. Después de todo lo explorado, una pregunta permanece abierta. ¿Y si el arca de la Alianza nunca fue destruida ni robada, sino escondida con éxito? Las pistas son muchas. Túneles subterráneos, rituales secretos, paralelismos religiosos, símbolos en quipus y testimonios orales que sobreviven en las comunidades más aisladas de los Andes. Las posibilidades no pueden ser descartadas con ligereza, especialmente si entendemos que el arca no es solo un objeto físico, sino también un símbolo de alianza, poder y presencia divina. Tal vez aún duerme en una cámara sellada bajo una montaña sagrada, en un templo olvidado en la selva, o incluso fragmentada y repartida entre varias comunidades que han jurado silencio. Estamos listos para aceptar que parte de la historia de la humanidad podría estar escrita en tierras que siempre miramos como el Nuevo Mundo. ¿Y si ese mundo nuevo fue, en realidad, el último refugio de un secreto del mundo antiguo? Quizás la respuesta no está en los museos ni en los archivos, sino en las voces de los que aún cantan al sol, en los caminos que no aparecen en los mapas. ¿Y tú, espectador curioso, te atreverías a buscarla? La historia oficial nos ha enseñado a ver el pasado como compartimentos estancos, lo hebreo en Medio Oriente, lo incaico en América. Pero, ¿y si las líneas no fueran tan claras? ¿Y si hubo un puente secreto, una conexión sagrada que unió dos mundos mucho antes de que los mapas lo dijeran? El Arca de la Alianza es más que un objeto, es un símbolo de poder divino, de revelación y de protección. Su posible presencia en Sudamérica no solo cambiaría nuestra comprensión de la historia, también alteraría para siempre la idea de que somos culturas aisladas. Hoy, miles de quipus siguen sin ser leídos, túneles continúan cerrados, y ancianos conservan secretos que no caben en los libros. Quizás lo que llamamos mito sea solo historia en clave. Si esta historia te ha hecho cuestionar lo que creías saber, si sientes que hay algo más bajo la superficie de lo conocido, entonces te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este video con otros buscadores de verdades ocultas, porque el pasado aún tiene mucho que revelarnos, y el arca, tal vez,